Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Una vez más, la más cordial bienvenida a todos los visitantes y especialmente los de la primera vez. Queremos saludar a los ministerios y a todo el pastorado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Antes de entrar en la lección del día de hoy, que se encuentra en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, a seguir, quiero mencionar una cosita concerniente a todo lo que está pasando. Y solamente en forma de consejo, o rápido consejo, es que concerniente a la muerte de George Floyd, nada, sencillamente que mi consejo es que no podemos entrar en esos asuntos, ¿verdad? Que acontece y no podemos entrar en ese tema de la culpabilidad o de quién es la culpa entre la policía y el pueblo o las personas afectadas. Eso se lo dejamos al gobierno, ¿verdad? Y se lo dejamos también a los políticos que son los encargados a que toda justicia se lleve a cabo. Nosotros mantenernos neutral y enfocarnos más bien en las cosas, Amén. En este caso concerniente a lo espiritual, hermanos. Yes. Y nuestra propia vida a que tenemos que caminar cuidadosamente. Amén. Vamos nuevamente, estamos en 1 Corintios su capítulo 15, y el factor problema es que el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios pues quiere afirmar y asegurarse de que ellos entiendan la importancia sobre la resurrección. Esta epístola y otras epístolas, pero esta a los Corintios, en su naturaleza es una carta, ¿verdad? Con una epístola de carácter o de naturaleza correctiva. En otras palabras, para corregir. Ya que los corintios o la iglesia que estaba en Corinto, estaban pasando por ciertos problemas. Y uno de los problemas era que habían divisiones. Y por esta causa se había formado o se había, ¿verdad? En aquel de formar mediante diferentes grupos. En inglés se dice cliques. Amén. Y aparte de eso, pues se estaban exaltando entre ellos mismos la inmoralidad, cosa que no agrada a Dios. Y a la vez indicando cuán grande era, ¿verdad?, su gracia en la forma que Dios les había bendecido. Hasta el extremo que estaban abusando de los dones del Espíritu Santo y otros asuntos más que ya ustedes conocen o saben. Una nota, ahora el apóstol Pablo corrige otro asunto mediante este capítulo que necesitaba ajuste. Ajuste cuanto al punto de vista de ellos que tenían acerca de después de la muerte. Yo uso la palabra paréceme, pero en realidad fue cierto que un grupo de la congregación, y cuando decimos la congregación, de aquellos que se congregaban, que no necesariamente todos tenían que ser convertidos, ¿verdad?, al evangelio. Pues un grupo de los que se congregaban en Corinto, los corintios, habían sido persuadidos por la herejía de los saduceos, que los saduceos no creían en la vida después. Y eso se deja ver en todos los evangelios. Diferente a los fariseos que sí creían en la resurrección. En forma diferente, como ya hemos explicado.
Pero esto afectó, ¿verdad? En parte y a cierta parte de la congregación. ¿Cómo? Sí. Bueno, que aunque proclamaban ser cristianos, o ese grupo, mayormente, ¿verdad? No creían sobre la resurrección, como ya hemos dicho, eran de ese grupo que aceptaban a Cristo sin cometimiento, igual como pasa también en estos días. Sobre lo que se había sido proclamado por el apóstol Pablo conforme a los primeros versos, ¿verdad? Sobre lo que se había proclamado y no tenían un cometimiento basado, o tenían un cometimiento solamente basado en cultura o su cultura, en tradiciones, es decir, ellos pues tenían ciertas cosas, expectativas, pero no lo hacían, no se cometían de raíz, ni en una proclamación, ¿verdad? Como la que da el apóstol, basada en verdades, o en verdad que tiene poder del día presente, para aquel entonces y para el día de hoy, y en un futuro real. En otras palabras, que tales cosas había de acontecer en relación a la resurrección de la forma que el apóstol, amén, lo proclamó. Por eso dice el verso 29, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Capítulo 15, verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Eso más luego hemos de hablar, pero quiero continuar con el verso 30. ¿Y por qué nosotros que peligramos a toda hora? En otra palabra, si ellos siempre estaban en peligro, si por la gloria que en orden, en otra palabra, por el gozo y ¿verdad? por el orden del reino, a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero, en otra palabra, ¿verdad? Dándose a esa tarea. El verso 32, muy, muy importante, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿verdad? El grupo, y no solamente el grupo en sus contrariedades, con sus contrariedades, sino también que posiblemente, ¿verdad? Se refiere que posiblemente fue echado ante leones. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y por último, el verso 33 dice: no erréis. En otras palabras, no cometan el error, que las malas conversaciones, ¿ve? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén, muy importante. Amén. Cuando dice malas conversaciones, está hablando de esas malas comunicaciones. En otras palabras, malas informaciones. Hasta se puede decir diabólicas. Filosofías diabólicas. Que tales cosas corrompen las buenas costumbres. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Y les esperamos mañana miércoles en inglés, las lecciones en inglés, y el jueves, amén, el libro a los Hebreos, el discipulado en español, a las 7:30 p.m., si así el Señor lo permite. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia, y muchas gracias por toda su atención prestada. Amén.